¿Qué pasó? Pues que Salinas Pliego le aplicaría el de Dios da, pero Dios quita. ¿Por qué? Esta semana la Suprema Corte, y yo ahí me equivoqué porque Luis María Aguilar sí es ministro de la Suprema Corte, que está en la segunda sala, pero él votó en contra de que se le diera un descuentazo a Salinas Pliego para evitar pagar unas cuentitas de Total Play. Quien sí lo votó a favor fue Yasmín Esquivel, ahí nada más, para el análisis. Pero eso lo presumió Salinas Pliego y de hecho dijo lágrimas de chairos, presumiendo que él tenía razón y que Total Play pues no tenía por qué pagar esos créditos fiscales y demás. Pero Dios le quitó, si lo quieren ver así. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues declara área natural protegida, un predio concesionado a Salinas Pliego. No es de su propiedad, no es suyo, él no lo compró, no, 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 es un predio concesionado. Y aquí hay dos versiones de la historia. Salinas Pliego dice que la concesión está hasta el 2027. El presidente dice que la concesión ya se había terminado y que basándose en que se había terminado la concesión, la retiran, declaran área natural protegida y listo. En medio de estas dos versiones, hubo una fuerte presencia de elementos de la Guardia Nacional que no fueron a tomar el control ni siquiera del predio. Ni siquiera fueron a sacar ahí. No, no, no. Fueron simplemente, estuvieron presentes en el predio, fueron a hacer, si no estoy mal, fue una inspección. Ahorita les verifico bien ese dato, pero no fueron a despojar a nadie. Podrían haberlo hecho, porque no es propiedad de Salinas Pliego, es propiedad de la nación. Cuando algo es concesionado, quiere decir que no es propiedad de la empresa que lo está ocupando, sino es como una renta sin pagar renta, sino que se paga y un intercambio y lo usas durante un periodo establecido por la ley, que en México para muchas cosas se ha explotado de una manera gigantesca, porque hay concesiones de 90 años, y hay otras concesiones de 30, y hay otras concesiones de 50, y así tienes concesiones que pasan de generación en generación y que reutilizan y reutilizan y reutilizan. Entonces, más o menos por ahí andaba la cosa. Pero Salinas Pliego, aprovechando sus medios de comunicación, ahora sí que aplicó el uso de la fuerza de Fuerza Azteca, Fuerza Informativa Azteca, y se aventó unas novelas como las del COVID, unas sacrosantas telenovelas que se aventó. ¿Por qué se aventó estas telenovelas? Porque Salinas Pliego empezó a decir, o más bien, le mandó a los empleados de Fuerza Informativa Azteca a decir que básicamente el gobierno lo había despojado a una persona de una propiedad como si realmente fuera suyo, metiendo incluso entre lo que decían sus comentaristas, que como metiendo o impulsando este miedo que se ha difundido a través de fake news, de que el presidente va a atentar contra la propiedad privada, cuando ni siquiera estamos hablando de una propiedad privada en primer lugar. Estamos hablando de un predio concesionado que hoy se declara área natural protegida con la única finalidad de que siendo declarado área natural protegida, se pueda pues utilizar para la mayoría de los mexicanos, no nada más para los que le caen bien a Salinas Pliego. Y eso es lo que Salinas Pliego no quiere decir en que sus comentaristas digan. Y estamos hablando desde los de TV Azteca hasta los de ADN 40, porque básicamente todos los espacios periodísticos o noticiosos de Salinas Pliego, estamos viendo cómo están metiendo esta idea de que pobrecito Salinas Pliego, el gobierno federal le está quitando sus predios y el gobierno federal está quitando sus tierras porque él las trabajó, las pagó como un hombre de bien, ¿no? Básicamente. Ándale, sí, 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 ¿no? Y aquí como de yo me atrinchero, ¿no? Una cosa maravillosa. Y quiero que nada más vean más o menos cómo le andan haciendo. Este es un video editado que subió a sus redes sociales Martín González, que me encantó porque trae como una recopilación de más o menos lo que todos sus comentaristas dijeron, donde dicen que tienen derecho a protegerse, que cómo es posible que la Guardia Nacional se vaya y se meta a algún club de golf, porque aparte estamos hablando de este club de golf en Huatulco,
¿Y cómo es posible que se hayan atrevido a hacerle esto cuando la Guardia Nacional debería de estar ya resguardando a todos los mexicanos? Pero no, 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 es contra Salinas Pliego. Vean más o menos cómo se puso la cosa. Hay nada más para que le calen. Vean, escuchen más bien. Y de la incapacidad del gobierno. Un gobierno que hoy viola la ley, un gobierno que atenta contra el Estado de Derecho, un gobierno que tristemente no le garantiza sus derechos a nadie. En Oaxaca están preparando lo que sería una flagrante violación a la ley. ¿Qué pitos toca la Guardia Nacional en algo que no tendría competencia alguna? Pero reiterando, nada más reiterando el punto, Abelardo, por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, es la Guardia Nacional la que se prepara para tomar prácticamente por asalto el campo de golf. Si eso no es abuso de poder, entonces, ¿qué es? Porque el acto es ilegal. La Guardia Nacional desplegada para tomar por asalto un campo de golf en Oaxaca. Sí. El agua, entonces, ¿por qué este acto ilegal? ¿Por qué este abuso de poder, este abuso de autoridad? Habiendo tantos frentes, habiendo tantas otras prioridades, ¿por qué? De la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar con intención de perpetrar la toma de estas instalaciones. La acción es, a todas luces, un uso excesivo e innecesario de la fuerza pública, sobre todo en casos contra particulares. Es un uso excesivo de la fuerza, sin lugar a dudas, y como nos preguntamos en muchas ocasiones. Un uso excesivo de la fuerza. ¿Que la Guardia Nacional en Oaxaca no tiene cosas mejores que hacer? ¿No? Y ahí los ves, ¿no? Esta joya que ahí están, más o menos la recapitulación de esa cobertura. ¿Ven? Miren, yo soy, no, cuando me hablan de retirar concesiones, yo digo, a ver, espérense, me encantaría que pudiéramos llegar y retirar todas, pero, o sea, el Estado tiene como que también regularse. Pero cuando veo a Salinas Pliego y lo que hace con sus medios de comunicación, ahí sí digo, Juay de Rito. Juay no. Porque, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene atribuciones para poder sancionar a los medios de comunicación cuando, por ejemplo, la información que difunden, que es falsa, puede generar un riesgo en la población en materias de salud o de seguridad. Nada más se acuerdan lo que dijeron en estos mismos espacios sobre el COVID. Que la gente no quería usar cubrebocas, que la gente se quería meter dióxido de cloro, o sea, que no te vacunes, que no, que el COVID casi ni existe. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, nadie le hizo nada, nadie lo tocó. Luego con el tema de los libros de texto. Es que la educación comunista, ¿no? Y ahora, metiendo este ruido de que el Estado está usando la fuerza para meterse a un club de golf, para despojarlos, cuando en primerísimo lugar ni siquiera es de ellos, es de nosotros, de todo México, porque es un predio concesionado. Y lo peor del caso es que este predio concesionado ahora se declara área natural protegida. Todavía mejor, los privados pueden participar en el área natural protegida siempre y cuando tengan y participen en un plan que garantice el mantenimiento del espacio, el acceso público y que el dinero que se utilice para el espacio, para los servicios, sirva, o sea, si se cobra una entrada, por ejemplo, sirva para el mantenimiento de los mismos, no para el lucro. Pero no. Aquí Fuerza Informativa Azteca se puso bien fortalezoso y dijo, quítense que ahí les voy. Es por eso que en la mañanera de este viernes 15 de marzo, el presidente no solamente se aventó, dijo, ya sé que me van a preguntar, hay tiempo, aguántenme. Y entonces el presidente explicó todo el contexto sobre el club de golf y además, desde el SAT, porque también estuvieron presentes, explicaron la situación de estos créditos fiscales de Salinas Pliego y te explican cómo es que estos créditos fiscales viene esta reducción, el tema de los amparos que ha promovido Salinas Pliego, cómo se ha protegido para evitar pagar los impuestos, etcétera, etcétera, sobre todo enfocados en esta resolución de la Suprema Corte de hacerle un mega descuentazo para evitar que pague más de 600 millones de pesos de este único crédito fiscal entre Total Play y Usacell. Todavía faltan otros. Hay un crédito fiscal por más de 25,000 millones que no ha pagado el señor desde hace años. Vamos a escuchar lo que el presidente expuso en la mañanera de antes de que me pregunten,
Permítanme, yo les explico. Hay una polémica porque una empresa de Ricardo Salinas Pliego tuvo un descuento por una resolución de los ministros de la Suprema Corte y no se ha entendido bien qué fue lo que se decidió, porque además es un tema bastante complejo, todo lo que tiene que ver con los impuestos. Si hablamos aquí de crédito fiscal, pues la mayoría no vamos a saber, y hasta me incluyo. Entonces, lo que queremos es que todos nos formemos, porque la política es asunto de todos. Antes decían, la política es asunto de los políticos, la economía es asunto de los economistas. No, la política, la economía es asunto de todos y todos tenemos que estar informados. Entonces, invitamos al director del SAT y también invitamos a la procuradora fiscal que nos acompaña para que nos expliquen en qué consistió esta resolución de la Suprema Corte, que nos expliquen bien, porque siempre se generan polémicas, ¿no? A favor, en contra. Yo quiero dejar de manifiesto que no hay nada personal. Nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Sí defendemos los intereses de la mayoría del pueblo, porque para eso nos eligieron. Nosotros tenemos que gobernar y defender los bienes del pueblo y los bienes de la nación. Porque si nos ponemos de un lado, como era antes, que los presidentes, gobernantes, eran como empleados de los potentados. El gobierno era un comité al servicio de una minoría. No tomaban en cuenta a la mayoría del pueblo. Para muchos gobiernos el pueblo no existía, nada más era la llamada sociedad política, los potentados y los políticos. Allá arriba, en la cúpula, hacían sus enjuagues. Y el pueblo no era tomado en cuenta. Nada más cuando necesitaban los votos para legitimar de que vivíamos en una democracia, porque en sentido estricto ni siquiera había democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Lo que había era una oligarquía, el gobierno de una minoría, el gobierno para los ricos. Esa es la definición de oligarquía desde la época de Aristóteles. Entonces, solo para legitimar que había democracia, se iba a los pueblos, como en esta temporada, que ya no puedo hablar tampoco mucho de esto, porque ya me tienen muy censurado. Pero en estas temporadas eran cuando, ¿se acuerdan? Empezaban a repartir despensas, frijol con gorgojo, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, hasta lanchas, motores, redes, ¿no?
en este tiempo. Pasada la elección, no volvían a ver a la gente. No les veían ni el pelo a los que habían visitado los pueblos como candidatos. Ya no los volvían a ver. Nada más para eso se tomaba en cuenta el pueblo. Y ya lo demás, ya era asunto de los políticos, arriba. Ellos hacían los enjuagues, jugosos negocios al amparo del poder público. Y se dedicaban a robar, a enriquecerse, a hacerse grandes con la riqueza malavida. Porque además ya habían también internalizado la idea de que el dinero del presupuesto era del gobierno, que el presupuesto era del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Pero bueno, se hablaba mucho de democracia, pero en realidad no había. Entonces ahora, pues se gobierna para todos, tenemos que cuidar el presupuesto, porque era una gran injusticia, eso sí lo puedo decir y lo puedo probar, que los de mero arriba no pagaban impuestos. Se les condonaban los impuestos. Y todo el pueblo tenía que pagar impuestos. Porque hasta la gente más humilde tenía que pagar IVA, tiene que pagar IVA, y ahí va incluido un impuesto en la compra de cualquier mercancía, va incluido un impuesto. Solo no se paga IVA en alimentos y en medicamentos, pero todo lo demás, y todos los mexicanos. Sin embargo, los de mero arriba, las grandes corporaciones financieras, empresariales, no pagaban. Entonces, eso los tiene bastante molestos, pero era una gran injusticia. Entonces, ahora afortunadamente todos, y yo tengo que agradecer a los empresarios, comerciantes, todos pagan impuestos. Sin embargo, hay quienes se resisten. Nosotros no actuamos de manera autoritaria, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es muy injusto. ¿Cómo los trabajadores de México pagan más impuestos sobre la renta que los empresarios? Tiene que haber justicia. Entonces, desde hace algún tiempo, desde el tiempo de Fox, hay unas denuncias porque empresas de Salinas Pliego no han pagado impuestos. El gobierno dice que deben de pagar impuestos y se han hecho auditorías y ellos sostienen, en uso de sus derechos, que no tienen por qué pagar los impuestos y acuden a instancias judiciales, y ese es un derecho que tienen, porque no puede haber ninguna injusticia, ninguna arbitrariedad. Entonces, todos estos asuntos
están en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como en juzgados de distrito. Y es bastante el dinero que está en litigio. No es poca cosa. ¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur? 21,000 millones de pesos. 21,000 millones. Pues lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año de Baja California Sur. Entonces, no es cualquier cosa. Pero también, repito, no es nada personal. Y aquí aprovecho también para decir que hay ahora pues una polémica sobre un campo de golf en Huatulco. Les cuento, en Baja California Sur, Loreto, por ejemplo, tenía Fonatur y todavía tiene grandes extensiones de terreno. Y en algunos casos ya fraccionamientos en Baja California Sur. Pero también es lo mismo en Quintana Roo, y es lo mismo en Guerrero, y es lo mismo en Oaxaca, en las zonas turísticas. Entonces, desde que se creó el Fonatur, empezaron a hacer tranzas con esos terrenos, a casi regalarlos. Entonces nosotros tomamos la decisión de que los que estaban fraccionados ya se pusieran en subasta, y si había quien los comprara, pues que se vendieran, porque ya estaban fraccionados, y que ese dinero se ocupara en hacer obras en beneficio del pueblo. Aquí les voy a poner el ejemplo de la carretera de Tortugas y del puente. ¿De dónde salen 600 millones de pesos? Pues de unos terrenos que vendió Fonatur en Loreto. Así se le entrega. Y el resto de los terrenos, para no dejar la tentación, se convierten en área natural protegida. Porque si no, pueden entregarse, rematarse, y son bienes de todos. Entonces, se ha decidido que todos esos terrenos de Fonatur se conviertan en áreas naturales protegidas. El gobierno que yo represento va a ser el gobierno en toda la historia que más áreas naturales protegidas va a dejar. Me ganaba hasta hace poco el general Lázaro Cárdenas, gran presidente de México, el mejor presidente de México del siglo XX. Pero ahora ya hemos destinado muchos terrenos a áreas naturales protegidas. Ya tenemos el primer lugar. Entonces, les explico esto. En el caso de Oaxaca, en Huatulco, se hizo lo mismo. Hay bahías preciosas, ¿sí? Y también hay invasiones, y se decidió convertir todos esos terrenos, esas bahías, en áreas naturales protegidas. También con la idea de dejar playas públicas, porque ya todo lo habían privatizado, todas las playas. Ahora,
con las reservas se van rescatando playas públicas para que la gente pueda disfrutar de las reservas ecológicas, son zonas bellísimas, y puedan también ir a la playa, a las playas públicas, porque si todo lo acaparan los hoteles de gran turismo, pues las playas se privatizan. En Huatulco se hizo lo mismo, pero ahí desde la época de Fox, igual que en Quintana Roo, se empezaron a rematar bienes a particulares. Remate, o sea, casi regalado. Me consta que en la época de Fox, como a 5 o 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, vendió Fonatur como 600 hectáreas de manglares a 70 pesos el metro cuadrado. Ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. Y así, mucha corrupción. Entonces, en el caso de Huatulco se decidió, pues vamos, como en Quintana Roo y en todos lados, áreas naturales protegidas. Y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego. Se vence el contrato porque lo que pagaba, de acuerdo a lo que me informaron, de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada. No es que era el campo de Ricardo, no, campo de golf, era una concesión. Se vence la concesión y entonces pues nosotros planteamos, igual que aquí, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo público. Y dijimos, vamos a vender el campo de golf. No es así nada más a cualquier precio. Hay un procedimiento. Se tiene que hacer un avalúo. La Secretaría de Hacienda hace un avalúo. Y se hizo el avalúo. Y creo que llegaba a 600 millones. 420 millones. Entonces, si ya lo tenían en concesión y se les vencía el contrato, pues se les planteó, cómprenlo, porque nosotros vamos a usar esos 420 millones de pesos para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca. Ese era el propósito. Entonces dijeron, no lo compramos. Y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal. Sacaron por ahí un documento en donde supuestamente, ya en el gobierno nuestro, un funcionario que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación
del contrato. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O hacia dónde nos llevaron? Pues a que se decretó que el campo de golf iba a ser una área natural protegida, porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas. Entonces, unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente. Además, ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como 3,000 familias que vivían en terrenos no regularizados, también de Fonatur, y ya les estamos entregando sus lotes y sus escrituras. Pues ahí está lo que dijo el presidente, ¿no? Ahora, espérenme tantito que la cosa se pone más complicada, porque obviamente Salinas Pliego pues ya contestó. Aquí hay algo que se los voy a leer porque ya hizo 2 respuestas Salinas Pliego. La primera es la siguiente. Inmediatamente después de la mañanera del presidente López Obrador, Salinas Pliego sale en su cuenta de redes sociales a decir lo siguiente. Hoy por la mañana, López Obrador otra vez me utilizó como su distractor favorito y me volvió a mencionar en su programa de televisión. Habló de muchas cosas a las que más adelante daré respuesta. Primero quiero decirles que le creo cuando dice que su pleito contra mis empresas no es personal. Por eso, de la misma manera, yo también quiero que mi postura no se tome como si fuera un ataque personal. Es más simple. Todos los mexicanos tenemos el mismo derecho a defendernos de los abusos cometidos por los gobiernícolas y no vamos a aceptar que ningún grupito de resentidos sociales se consideren dueños de México y se quieran pasar las leyes por el arco del triunfo. Respecto al campo de golf, hay contratos legalmente firmados y concesiones vigentes que por ley se tienen que respetar para favorecer el Estado de Derecho. Si no, imagínense el ejemplo que se daría a nivel internacional para los inversionistas y empresarios cuando claramente Luisa María Alcalde utiliza a la Guardia Nacional para despojar a un privado de una concesión válida, legal y vigente, solo para cumplir un berrinche y un capricho. Pues ¿en qué país vivimos y en manos de quién estamos? Ahora bien, si quien por parte del gobierno firmó y extendió la concesión del campo ahora resulta que en un corrupto o inepto, eso está tantito peor. Imagínense nada más que el mismo gobierno acepte que sus representantes no son de fiar, pues está de la jodida. Entonces, ¿en quién confiamos? Aquí estábamos, aquí, y en 7 meses aquí seguiremos, siendo uno de los grupos empresariales más importantes del continente, generando empleos, prosperidad y plantándole la cara a los abusos en contra de cualquier mexicano, ¿no? Y pone esta bonita foto, ¿no? De él en un espacio concesionado, solito, jugando golf. Ojalá y al menos fuera un campo público que digas es gratuito, la gente puede ir a aprender a jugar golf, que no tiene dinero para pagar las clases o que no tiene para comprar un equipo, pero le gusta el golf. Digas, al menos dices, bueno, va, hola, lo pensamos, pero no, ni a eso llegamos. Ahora, después de esta respuesta, hace unos minutos, Salinas Pliego da la respuesta más amplia que alertó que daría en la mañana, que es la siguiente. Como les prometí, aquí dejo mi respuesta a su intento por desviar la atención con mis empresas y mi persona. 1, no concederé ante esta visión de querer despojar al rico para darle al pobre, porque además de ilegal e inmoral es un ejercicio de arrogancia. O sea, nadie le está quitando a Salinas Pliego para dárselo a los pobres. O sea, esta es una narrativa que por donde la vean está de la patada, porque no es de te quito a ti para dar a los pobres, hay una concesión que, o sea, a ver, me queda claro que esto de Robin Hood es el enemigo público número 1 de Salinas Pliego. O sea, Salinas Pliego a sus hijos nunca les contó el cuento de Robin Hood porque era como el anticristo en su casa. Entonces, por ahí no es. Estamos hablando de un área natural, de una concesión que el gobierno federal, al menos eso es lo que dice, uno de los empleados de la dependencia, extendió la concesión sin que esto fuera previamente autorizado por las autoridades federales, ni siquiera por el presidente. Denuncian a esta persona y empieza un proceso legal en contra de este funcionario que habrá que ver
por qué, si es que esto pasó, que es todo lo que indica lo que dice el presidente, que porque lo hizo, le pagaron, recibió algún tipo de beneficio, era un proceso en automático, porque también eso ha pasado, que digamos que llegaban las empresas del tamaño de las de Salinas Pliego a solicitar pues la extensión de la concesión y pues ya como que de facto te sellaban y te decían que sí. Entonces hay que ver toda esta parte, pero me queda claro que Salinas Pliego, pues el enemigo público número uno de Salinas Pliego es Robin Hood, ¿no? Es un hecho. Ahora, seguimos. 2. No se debe usar la fuerza para despojar de su trabajo a quienes buscan ganarse la vida trabajando. El uso faccioso de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de Gobernación es inaceptable y no podemos quedarnos callados, dice Salinas Pliego. 3. El medio ambiente debe ser una propiedad que la secretaria María Luisa Albores dedique más tiempo a cerrar campos de golf que a detener el ecocidio causado por el Tren Maya, la tala de árboles clandestina, la devastación en nuestras selvas y proteger nuestra fauna. Es una clara señal de que sus prioridades están absolutamente equivocadas. 4. Es inaceptable, otra vez, que Jesús Ramírez Cuevas siga tratarnos de usarnos para distraer la opinión pública de los temas verdaderamente relevantes. O sea, ¿de verdad Salinas Pliego cree que Jesús Ramírez Cuevas es el que le dicta al presidente lo que va a decir en la mañanera? ¿Really? ¿Really, dude? Jesús Ramírez Cuevas a veces está como que lo agarran en curva porque el presidente dijo, hoy vamos a poner una canción, ¿no? Y Salinas Jesús como de, ¿cuál? ¿No? No les importa ya eso. O cuando salió de, no, vamos a poner que me bajaron el video de la entrevista de Ina Finogénova, pues ponlo. ¿Cuál? Tú ponlo. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Salinas Pliego cree que Jesús Ramírez Cuevas es el que hace la escaleta de la mañanera, si es que lo quieren ver como un programa de televisión. ¿Neta? Ok. Dice, sobre nuestros temas fiscales, al igual que el presidente, confío en que será el Poder Judicial, sin presiones ni chantajes, ¡ay Dios!, el que hará valer la ley ante las extorsiones y cobros indebidos, porque claro, Salinas Pliego sí puede cobrar como un verdadero mercenario cobrador, pero cuidado y se les ocurra cobrarle a él, ¿verdad? Dicen por ahí que los ricos son los peores pagadores. O sea, que las personas que tienen más dinero son los que más deben, a los que menos les gusta pagar. Y sí, no lo generalizo, pero sí conozco varios casos así, ¿no? Deben mucho, deben impuestos, deben tarjetas, deben todo. Y les siguen abriendo créditos y créditos y créditos y créditos y siguen debiendo, y deben el coche y deben todo. No entiendo, pero ok. Y cierra diciendo, el Estado de Derecho es el pilar fundamental de nuestro país y es mi obligación, como la de todos los mexicanos, defenderlo ante el avance de los corruptos, payasos, rateros y comunistas de mierda. Hashtag gobiernícolas. No, hombre, qué elegancia la de Francia. Les digo, un tipazo, finísimo de París. El dinero y la preparación académica quedan claros con Salinas Pliego que no te dan educación. La preparación académica no es sinónimo de estar educado. Ser millonario no es sinónimo de ser educado. Y Salinas Pliego es el ejemplo de pies a cabeza. Ahora, continuando con lo que dijo el presidente, pues el presidente aquí es justamente en esta mañana del 15 de marzo, repite, le reitera una cierta confianza a un poder judicial que nadie le confía y es cuando los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y demás, pues explican cómo es el tema de los impuestos que debe, que es la contrarrespuesta a lo que Salinas Pliego ha defendido, que es yo no debo, ¿por qué me los quieren cobrar? Y que incluso reta a la autoridad diciendo, si yo de verdad los debiera, ¿por qué no me los han cobrado? Pues es que se los están cobrando, pero no los quiere pagar. Ese es el tema, no es que no le estén cobrando, es que ya lo hicieron y él en vez de pagar recurrió al Poder Judicial. Vamos a escuchar esto. Sí está bien el SAT y tienen que pagar, pues se tiene que pagar. ¿Está claro el asunto o no? Entonces, a ver qué nos dice el director del SAT y la procuradora fiscal. Ya les quité todo el tiempo, pero... Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Como bien lo indicó el señor presidente, les informaremos hoy el detalle del asunto
de Total Play y los esquemas de deducciones excesivas analizados y resuelto esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer orden, considero importante comentarles que en el SAT las auditorías se realizan por sectores económicos, en las cuales se analizan las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales. Nosotros no vemos nombres propios, ni de personas físicas, de personas, ni de empresas. Nosotros únicamente vemos las operaciones contables que tienen estas repercusiones fiscales y que tienen que cumplir con la legislación. Fue así, en el año de 2014 se decidió que sería revisado el sector de empresas de telecomunicaciones, interconexión, radio, televisión, en el que se ubica a esta empresa. Es una auditoría ya vieja. El ejercicio fiscal es del 2011 y la auditoría por parte del SAT fue en el 2014 y hoy es 2024 y seguimos platicando de este tema cuando la empresa ya utilizó pérdidas fiscales y no pagó impuestos. Durante las auditorías, el SAT solicita información y los contribuyentes proporcionan las que justifican sus operaciones y las cantidades que han pagado de impuestos. El SAT verifica la información de las empresas y que las operaciones que hayan realizado se apeguen a su objeto y a la ley. Prácticamente lo que revisamos son dos rubros, los rubros de ingresos y los rubros de gastos. En la auditoría que se realizó a esta empresa, solo por sus operaciones de 2011, como ya mencioné, el SAT observó desde el inicio que ésta no contaba con la información adecuada y completa que debía respaldar su operación, principalmente en sus gastos. En el transcurso de la auditoría, el SAT tuvo comunicación constante con el contribuyente y durante más de un año, esta no pudo justificar la información que acreditara que los gastos fueran indispensables para el negocio. Al no tener ya información pendiente de analizar, el SAT resolvió lo siguiente. 1. La empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos totales que había obtenido. Como les comento, lo que se revisa son los ingresos y los gastos, y esta empresa estaba reportando mayores gastos. Sus gastos eran excesivos y al menos en 6 rubros no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara. Cuando el SAT concluyó la auditoría, esos 6 rubros de gastos que acabo de mencionar, no fue posible que se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó en el año de 2015, un año después del inicio de la auditoría, que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta. La empresa no estuvo de acuerdo con tener que pagar lo que se detectó como adeudo y se fue a un litigio desde el año de 2015. Le doy la palabra a la Procuradora Fiscal para que nos comente el litigio. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señor presidente. Gracias. Secretarios. Pues bien, como comentaba el jefe del SAT, la empresa no estuvo de acuerdo con la resolución de la autoridad fiscal y procedió a impugnarla en un juicio de nulidad que se llevó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien en 2017 resolvió que el SAT había actuado conforme a derecho y que la empresa debía de pagar. La empresa impugnó en amparo directo esa determinación y el asunto se llevó a la Corte en 2020 con la finalidad de que se resolviera de forma contundente y buscando el mayor grado de imparcialidad. Fue hasta 2022 que la Suprema Corte decidió su atracción y quedó asignado este asunto al ministro Luis María Aguilar Morales, quien hasta 2024, este año, en 2 ocasiones, presentó a sus pares un par de proyectos de resolución, siendo el último el que esta semana fue ya puesto en sesión. Finalmente, la Corte este jueves pues ya anuncia públicamente su decisión y recordemos que
por favor, esto es muy importante, la empresa debatía 6 rubros por los que el SAT le informó que debía pagar impuestos sobre la renta por el año 2011. Y el resultado de la Corte fue, en realidad, confirmar, siguiente por favor, que se tuvo la razón por el SAT al haberle cobrado 5 de los 6 rubros que la empresa se negaba a pagar, y solamente por uno de los rubros en litigio fue por el que se determinó como justificable habían sido gastos para la operación de la empresa. De tal suerte que, aunque la Corte considerara que uno de esos 6 puntos fue objeto de comprobación por parte de la empresa, también confirmó que esta empresa omitió pagar impuestos por 5 rubros más, reitero, y los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores. Consideramos que este suceso, lejos de ser una ganancia para el contribuyente, lo dejó al descubierto una vez más, pues después de 9 años de litigio, es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del grupo. Si la autoridad fiscal hubiera incurrido en error en la revisión que realizó y en sus decisiones, las resoluciones de todas las autoridades judiciales por las que pasó este asunto hubiesen resultado rotundamente favorables a Total Play, y no fue así. Inclusive en la última instancia, la Suprema Corte verificó que el SAT estuvo en lo correcto en más de un 80% de su actuación. Voy a dar paso a que Antonio Dagnino nos haga favor de completar también información. Gracias. Sí. Gracias. Estas prácticas llamadas planeación fiscal no son correctas, porque es obligación de todas y todos los mexicanos pagar los impuestos que nos corresponden según nuestras ganancias reales. Se abusa de los beneficios que se han concedido en muchos sectores y el Estado debe seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para erradicar esta mala práctica. Gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que el contribuyente incurrió en diversos errores. Así que lo correcto es que el contribuyente realice la corrección por más de 1,500 millones de pesos que incorrectamente declaró como pérdida fiscal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado el derecho a cobrar. Ahora bien, las cantidades determinadas por el SAT como obligatorias de pago que quedaron firmes a favor del Estado son de todas y todos, los mexicanos, y las requerimos para poder generar mejores condiciones de vida para todas y para todos. Cabe señalar que del 2019 al 2023 se ha tenido una recaudación histórica, pasando de 3 billones a 4.5 billones en los últimos 5 años. También quiero comentar que este caso es un caso único, o más bien es un caso aparte de este grupo, porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30,000 millones de pesos, y esos casos, como bien lo comentaba el señor presidente, se encuentran en el Tribunal Federal y en el Tribunal Colegiado. Señor, si nos permite, señor, aprovechamos esta oportunidad para pedir con respeto y firmeza a los magistrados que tienen en sus manos todos estos asuntos para que los resuelvan con prontitud, pues estos altos montos de contribuciones son recursos del Estado y en consecuencia son recursos del pueblo. Es, señores magistrados, una obligación compartida de todas y todos contribuir cumpliendo con la ley y la justicia, la expeditez de la justicia, y se dé paso al desarrollo de nuestro país. Es dinero del pueblo
y debe servir al pueblo. Negárselo no solo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia. Les pedimos, por favor, que resuelvan lo antes posible estos asuntos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a todos. Permiso. Pues ahí está lo que se dijo en la mañanera. Se explicó todo el contexto de los impuestos de Salinas Pliego y por qué no los debe, y se hace hasta un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que no sean cómplices de alguien que no quiere cumplir sus adeudos fiscales. Pero sí quedó claro, ¿no? Pero, no fuera una persona que compró por ejemplo, aquí nos decían una licuadora hace 10 años, que todavía no la termina de pagar, porque evidentemente va subiendo y los intereses, y entonces no la pudo terminar de pagar, porque ese sí, cuidado y no pague, le van y le embargan lo que encuentran en su casa.